Usted sabe que hay un dicho que no por viejo pierde de actualidad. Y no por estar en otras ramas no se puede aplicar en la política. Dice que cada uno cosecha lo que planta. Usted, ¿qué plantó y qué cosechó? Usted puede ser testigo de esto. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va? Ya nos estamos metiendo en el tramo final del 2025, en un año que ha sido realmente muy movido, que para la Argentina, un año nuestro, creo que son 10 años en cualquier otro país del mundo, ¿no? Hemos tenido muchos vaivenes, bueno, y ahora con todo lo que se está tratando a nivel nacional y también aquí en la provincia de Mendoza. Bueno, pero justamente ahora, ¿es cierto? Lo que plantaron durante el año se Sí. quiere cosechar a fin de año. ¿Y por qué? Bueno, lógicamente, porque vienen las extraordinarias. ¿Es cierto? A partir del 10 de diciembre vamos a tener sesiones extraordinarias. Y hay mucho, pero mucho en juego. Claro, recordemos que esto es lo más importante, quizás a nivel nacional va a haber un congreso totalmente distinto al que se ha planteado hasta ahora. Un congreso que uno dice más amigable con el gobierno y donde se tratarían temas importantes. Se habla de una reforma en lo penal, que es uno de los puntos que... Porque después de la economía, Guillermo, creo que en la Argentina el segundo tema prioritario siempre es la seguridad, o la inseguridad en este caso. Se vienen reformas importantes y dentro de lo que va a ser justamente un congreso que va a tener que trabajar en vacaciones, algo que por suerte nos acostumbramos en el último tiempo. Bueno, lo que no se hizo durante el año a lo mejor lo Sí. tienen que hacer en pocos meses realmente. Y usted sabe una cosa, dentro de esa reforma y dentro de todo lo que se va a tratar, había un tema que realmente merecía una atención especial desde hace ya un tiempito, que era el presupuesto. El presupuesto, ¿no es cierto?, que en muchas ocasiones nos marca el camino que vamos a tener luego 365 días del año que viene. Pero acá también, Guillermo, hay que ser sincero, porque muchas veces los presupuestos son meros dibujos, ¿no? Es la ley fundamental, tendría que cumplirse, Seguro. pero ¿cuántas veces hemos visto con cifras irrisorias en cuanto a la inflación proyectada, en cuanto al dólar, que son quizás dos de las variables económicas más importantes? Muchas veces vemos que ese dibujo, que pasa por muchos filtros, lo que tiene que ver justamente con comisiones en el Senado, en la Cámara de Diputados, después las sesiones de ambas cámaras, y después termina siendo un papel que realmente es irreal. Bueno, pero que si se presenta lo real, no te lo aprueban. Sí. ¿Es cierto? Seamos Sí. realistas. Porque si le presentan realmente los números que piensan que van a ocurrir, a lo mejor usted no lo aprueba. ¿Por qué lo aprueba? Porque le han dibujado, como dice Javier, pero también sabe por qué. Porque hay un negociado detrás de todo esto. ¿Qué es el negociado? Vamos a poner un ejemplo claro. Y no voy a tocar Mendoza porque es un caso especial, que ya lo vamos a tocar también, no es porque no queramos. La provincia de Buenos Aires, ¿cierto? La provincia de Buenos Aires. Dentro del presupuesto, quiere una autorización para endeudarse. ¿Cuánto? 3.000, un poquito más de 3.000 millones de dólares. De dólares. De dólares, Sí. escuchó bien. Entonces tiene que negociar. ¿Qué le hace la oposición? Porque necesita 2/3, como ser, para endeudarse. Claro. Sí, ¿Qué es lo sí. que? Y le exige puestos en el Banco Provincia, le exige puestos, ¿cierto?, en otras reparticiones estatales, y le exige que se negocie la unificación, ¿cierto?, y las vacantes que hay en la Suprema Corte de Justicia. Hay cosas que están en todo ese negociado. Y todo eso dentro del paquete que tenemos en fin de año. Por eso te digo, Guillermo, acá también muchas veces el tema de deuda, creo que en Argentina durante algún tiempo nos hicieron creer que siempre la deuda es mala. Y no es así. La deuda depende en las condiciones que uno la toma, depende a lo que se va justamente a direccionar esos fondos. Porque una cosa, vos me decís, mirá, se van a construir autopistas, se van a generar hospitales de alta complejidad, y bueno, si vos tomas deuda para eso no es mala. En cambio, si vos vas a tomar deuda para gastos corrientes, ahí sí, porque va a ser un círculo vicioso que cada vez te va a empobrecer más. Bueno, vos sabés bien, en cierto, Javier, de que todo lo que se está pidiendo es para renovar la deuda que tiene el país. Claro. ¿Es cierto? Se dice, sí, vamos a pedirle a Estados Unidos un préstamo de 20.000 millones de dólares. Exacto, ¿Para sí. qué? Para pagar los vencimientos que tenemos como ser el año que viene. Claro, por eso es que muchos, viste, cuando se habla del indicador riesgo país, que muchos desconocen cuál es el significado.
el significado de riesgo país es cuando las grandes consultoras a nivel mundial, principalmente la JP Morgan, te marca el nivel de confianza que hay en ese país para afrontar los vencimientos de deuda que tiene. Cuando vos tenés un riesgo país bajo, como tiene la mayoría de los países ahora en América Latina, salvo lo que es Argentina, Bolivia y Venezuela, vos podés endeudarte a tasas accesibles. Y muchas veces lo que se hace, que es lo que buscan algunos países, es cambiar deuda de tasas un poco más altas por deudas de tasa más baja. Sí, bueno, en otros casos también cambiar, ¿en cierto?, la deuda en dólares por deuda en pesos, Sí. ¿en cierto? Cambiar deuda por bono. Hay muchas variantes que realmente quieren. Los políticos la conocen y los políticos saben a dónde apretar para que realmente duela. Y digo todo esto ¿por qué? Porque saben que en muchos casos las provincias, las naciones, ¿cierto?, necesitan plata. Sí. Porque si no, no se pueden mantener en lo que realmente han planificado o quieren. Bueno, de acuerdo a eso, ¿cierto?, como decía Javier en su momento, ¿cierto?, hace que sepamos cuánto vamos a pedir y cuánto vamos a pagar. Porque ante mayor riesgo, más altos los intereses. Exactamente. Y sin lugar a dudas, Guillermo, este año se termina con uno de los problemas que la Argentina tiene desde hace años, que es la inflación. Es verdad, ha bajado, sigue siendo preocupante, porque esto también, Sí. para un país normal, el 2,3, el 2,4% mensual es alto, o altísimo, Es muy alto. es muy alto. Sin lugar a dudas, más allá de también un tema que es la reactivación económica y ver cómo hacemos reactivación económica. Porque en Argentina, ¿cuál ha sido el método utilizado para la reactivación económica? La emisión de moneda, que después lo terminás pagando justamente con una inflación mucho más alta. Entonces, entras en un círculo vicioso. Así, bueno, muevo la economía, pero ¿a qué costo? Es peor el remedio que la enfermedad. Exactamente. Realmente es la realidad. Porque si nosotros, ¿cierto?, vamos a un prestamista y le pedimos para salir una noche, mañana le pedimos al prestamista, ¿cierto?, para ir al casino, bueno, la deuda va a ser más grande y las entradas van a ser más chicas. Bueno, hay un problema importante con muchas personas que adquirieron, estamos hablando no de personas comunes, sino de un poder adquisitivo importante, más de 75.000 millones de dólares antes de las elecciones por la proyección que había de un dólar, no sé, algunos decían 2.000, otros Sí. 5.000. Bueno, el dólar hoy está en 1.475 a la fecha, sabemos que todo va Sí, variando. Entonces había muchas personas Pero que... dentro de los límites. Claro, pero es que lo habían comprado más caro. Y hoy no saben cómo recuperar eso. Bueno, pero son las reglas de juego. Cuando uno hace negocio, hay dos alternativas. O ganar con ese negocio o perder Sí. con ese negocio. A veces se gana, a veces se pierde. Lo que pasa es que algunos no absorben de que el negocio perdió. Entonces, si compró, pongámosle mercadería porque creía que iba a subir, ¿cierto? Y luego no sube, y bueno, pero tiene que aguantarse la mercadería. Ese es el negocio. Ese es el tema. Por eso te digo, hay algunos sectores que compraron dólar a 1.525, 1.550. Y hoy el dólar está, y no estamos hablando de un volumen pequeño. Y si le va bien, están contentos. Claro, exactamente. Ese es el tema. Por eso te digo, estamos en un país donde también la especulación financiera ha sido una constante. Y muchos de los que apostaron en su momento les fue muy, muy bien, especularon, y hoy la cosa no les está yendo tan bien. Entonces también, ahí viste, ellos piden muchas veces el mecanismo del Estado para, cuando la cosa te va bien, es mi ganancia. Cuando la cosa me va mal, y el Estado me tiene que ayudar. Bueno, eso me hace acordar, en cierto, hay un tema que en muchas ocasiones lo he tocado a través de los 30 años que llevo en el programa, que es lo que ocurre en Mendoza. Cuando a un viñatero le va bien, la temporada está buena y el vino vale, invierte en camionetas, sale al extranjero, etcétera, etcétera. Ahora, cuando cae piedra y le va mal, protesta y va al gobierno a que le subsidie la situación. Y no es así, me parece. Siempre pongo de ejemplo, si nosotros nos asociamos y vamos a invertir en un tractor, necesitamos una inversión de 15 millones de pesos. Sí. Ponemos 7,5 millones cada uno, ponemos el tractor, contratamos 2 empleados para que lo trabajen y nos va mal. El tractor no vende, primer mes lo aguantamos, segundo mes ya las cosas se complican, tercer mes decimos no vamos. No viene el Estado a socorrernos. Y seguro que no, Por eso las reglas tienen que ser parejas.
Lo dice la Constitución, ¿no es cierto? Todos somos iguales ante la ley. También ante situaciones parecidas, ¿no es cierto? Que como estaba manifestando Javier, de pérdida, también tenemos que ser parecidas, ¿no es cierto? La oportunidad que se presenta para que el gobierno nos dé un subsidio o no. Sabes que otra vez escuchaba a un economista muy importante de la República Argentina y es verdad, la Argentina se perdió la posibilidad de lo que es el ascenso social a través de la falta de crédito. Porque es la única forma de emparejar al que arranca desde abajo con el que está arriba. El 80% de los cargos jerárquicos en Argentina son por herencia. Es decir, porque sos el hijo de... Sí. Esto lo vemos, si nos manejamos aquí en la zona este, vemos muchos de los nuevos empresarios que manejan las empresas que fueron de sus padres. Y sí, sin lugar a dudas. Vos podés tener una brillante idea, Guillermo, pero si no tenés la posibilidad de un acceso a crédito... Si no tenés un capital atrás, que es el que te respalde... Por eso en Argentina, en los últimos 25, 30 años, se tornó inaccesible acceder a un crédito. Entonces, hoy para el común de las personas es imposible poder escalar porque no tenés la posibilidad. Por eso cuando hablamos de deuda, la deuda no siempre es mala. Siempre vemos las condiciones, para qué se va a utilizar. Pero bueno, este es uno de los también grandes desafíos que tiene el gobierno, que la Argentina vuelva a tener crédito interno para que la gente pueda invertir y realmente se genere empleo genuino y no depender siempre de papá Estado, de los municipios, de la provincia, del gobierno nacional. Bueno, te voy a poner un ejemplo, Javier, que hemos tocado en los programas anteriores, el tren de la cercanía. El tren de cercanía requiere una inversión de 260.000 millones de pesos, ¿cierto? 260.000, aproximadamente más o menos. Cornejo dice que tiene la plata. Del fondo de resarcimiento que tiene 35 millones de dólares, que tiene la plata. Como va a afectar tres presupuestos, ¿cierto? Tres presupuestos, 25, 26 y 27. Claro, cuando estaría finalizada la obra. La tiene, él dice que tiene. Pero, dijo el otro día, si en el tercer periodo necesitamos un préstamo y esa plata la derivamos para otra inversión, lo vamos a hacer. Es una muestra que a veces, aún teniendo plata, a veces préstamos son necesarios. Porque estar encadenado y a lo mejor es más negocio pedir, ¿cierto? Pedir que invertir el capital que uno ya tiene. ¿Vos te acuerdas cuando hace años atrás la oposición rechazó algunos préstamos que ya estaban aprobados por el Banco Interamericano de Desarrollo? Uno era el acueducto de La Paz Santa Rosa, que iba a beneficiar a muchísimos productores. En ese momento había una disputa con el gobierno, porque también, seamos sinceros, en su momento Cornejo, cuando era el líder de la oposición, trabó algunos presupuestos, entonces la devolución fue, cuando asume el primer gobierno Cornejo, trabarle estos préstamos que hoy estarían beneficiando a muchos santarrocinos y muchos paceños. Entonces, este tipo de situaciones muchas veces, donde el egoísmo político juega sobre el bienestar de la mayoría, termina perjudicando. Hoy Santa Rosa y La Paz tienen un gran inconveniente que también, fíjate, estamos hablando de la zona este, prácticamente no hay emprendimientos privados, todo depende del Estado. Sin lugar a dudas, por eso dice que a veces también los partidos que están en el gobierno, a veces, ¿cierto?, se mantienen en el gobierno gracias a que la mayoría de la población depende del Estado. Exactamente. Y vos sabés, te voy a dar otro ejemplo de lo que vos manifestás. A veces el egoísmo lleva a que el Estado pierda, y cuando el Estado pierde también el ciudadano. Acá en San Martín hubo un momento en que estaba a la venta el edificio del Banco Los Andes. Recuerdo. Lo iba a comprar la municipalidad, porque ese iba a ser el edificio municipal. Tenía tesoro en el subsuelo, tenía una confitería dentro del edificio. La cercanía todo con el edificio municipal. Y todavía, si fuera poco, el gobierno de la provincia le dijo: nosotros le damos la plata. Se la prestamos, claro, y usted en el tiempo lo va pagando. Por el egoísmo político de unos concejales que había en San Martín, se perdió la compra de ese edificio. Que bueno, gracias a Dios la compró otra empresa de acá de San Martín, que fue la cooperativa Alto Verde de Garrobo Grande. Pero se estaba perdiendo eso que podría haber pasado a otras manos por el egoísmo político. Y estos ejemplos podría darle también cuando se iba a hacer un poli muy importante en el Parque Añese, bueno, que tiene su historia, y lo vamos a tocar en otra oportunidad. Exactamente. ¿Nos vamos? Vamos. Al corte. Ahora, por pero viene la segunda parte de este programa de La Banca.
Bueno, llegamos a la segunda parte de este programa de la banca, cuando tenemos lo mejor y lo peor de la semana. Lo mejor, lo bueno, realmente me toca a mí, lindo, agradable, realmente todo esto. La situación del país en general es buena, pero sobre todo comparado con otros años. ¿Se acuerda usted cuando venían las fiestas y habían saqueo, que habían piquetes, que habían cortes de ruta por la situación económica? Prácticamente eso ha desaparecido, gracias a Dios. Pero también lo hemos visto este fin de semana largo que ocurrió, con millones de argentinos que se fueron a conocer a la costa, que se fueron a Chile. Había miles de autos que iban a Chile, ¿cierto?, para disfrutar y comprar en el extranjero. ¿Por qué? Porque la situación del país realmente así lo tiene. Hacemos votos para que eso haya una continuación a través del tiempo, que no se quede en el fin de año, que se haya una proyección hacia el 2026 que prácticamente ya está. Bueno, y lo malo es consecuencia también de lo que mencionaba Guillermo como lo positivo de esta semana, que tiene que ver con que hay algunos que todavía siguen utilizando dos métodos antiguos. En los últimos días hemos tenido aumentos en la carne, aumentos en los fiambres, todo a través justamente de la posibilidad que sabemos que los argentinos nos gusta festejar las fiestas, sea del estrato económico de que seas, siempre tratamos de esa tradición que traemos de los italianos, ¿no?, de reunirnos en familia, de comer de manera abundante. Bueno, lamentablemente hay algunos que siguen con métodos viejos, con estos aumentos que en algunos casos son injustificados, porque hoy, más allá de que todos vamos a coincidir que no es la panacea, ni mucho menos, al contrario, sigue siendo una situación muy complicada la que se vive en Argentina, no es tal como lo decía Guillermo, una situación de caos y de un temor social importante. Por eso también lo malo va dirigido a eso, a que algunos todavía siguen tratando de vivir de un modelo de país que la mayoría de los argentinos ya no queremos tener. Y que esperamos erradicar. Exactamente. Bueno, a ver, nos vamos. Nos vamos y ya la semana que viene vamos a estar en la última parte. Y el último mes del año. Exactamente.